3:12 AMI, Golfo Pérsico Norte. El primer impacto no suena como una explosión. Suena como un mazo de 50 toneladas golpeando una catedral de acero hueca. 900 pies de blindaje reforzado del casco en el Pacific Sentinel gime, mientras 400 LB de altos explosivos detonan 3 pies por debajo de la línea de flotación. Antes de que la tripulación del puente pueda siquiera procesar la alarma, una segunda embarcación explosiva no tripulada atraviesa la estela y se estrella contra la popa de estribor. 2 millones de barriles de petróleo crudo vibran. El barco se inclina 5 grados en 90 segundos. Esto no es un acto aleatorio de piratería. Este es un disparador cinético accionado por la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. El 13 de marzo de 2026, según informó primero Reuters, el petrolero de propiedad estadounidense fue rodeado por embarcaciones suicidas de alta velocidad y bajo perfil. Pero el fuego en la cubierta es solo el gancho visual. El verdadero ataque está ocurriendo en el espectro electromagnético. Terron no solo intenta hundir un petrolero. Están pescando fantasmas. Han pasado 40 años construyendo una fortaleza prohibida a lo largo de la costa y quieren que la Marina de EEUU despliegue sus submarinos SSGNS, clase Ohio, y de ataque clase Virginia en las aguas poco profundas de 160 pies del Golfo. Irán cree que ha creado el muro imposible, un escenario sin salida donde cualquier intento de rescate de EEUU se enfrenta a una red de destrucción saturada de misiles de crucero antibuque Nor y Qatar. Creen que sus baterías Babar 373 disparando el interceptor SEAD-4B han convertido el cielo en un cementerio para los pilotos estadounidenses. Están equivocados porque mientras Irán construía un muro de hardware, la Marina de EEUU y una coalición secreta de aliados estaban construyendo una secuencia de borrado. Esta no es una historia sobre potencia de fuego. Esta es una historia sobre la llave maestra. Una historia que involucra la mano invisible de un aliado de la OTAN. Una red secreta de inteligencia iraquí y una secuencia táctica de 4 fases diseñada para convertir la respuesta correcta del enemigo en su fatal. Si quieres ver cómo un dron de $35,000 puede agotar un cargador de misiles de 2 millones y cómo un Tomahawk Block 5 puede navegar hacia un conducto de ventilación de montaña desde 1000 milibars de distancia, estás en el lugar correcto. Suscríbete a Navy Vector. No solo te mostramos el fuego, te mostramos la lógica. El Pacific Sentinel está ardiendo. Los agujeros de araña iraníes están abiertos. La secuencia está en vivo. Para entender por qué Thrawn se sintió lo suficientemente confiado como para atacar un petrolero de propiedad estadounidense a principios de 2026, primero tienes que respetar la fuerza de lo que construyeron. Irán no construyó una milicia desorganizada. Construyeron una estrategia de asfixia simétrica. Durante 4 décadas, el IRGCN estudió la Guerra del Golfo de 1991 y la invasión de Irak de 2003. Se dieron cuenta de que no podían ganar un combate aéreo contra un F-35C Lightning II y no podían ganar una batalla de andanada contra un destructor clase Arleigh Burke. Así que construyeron una fortaleza prohibida a lo largo de la costa del estrecho de Hormuz. Comienza con el Babar 373. Esta es la respuesta de Irán al S-400 ruso. En papel, es una pesadilla para los pilotos. Su sistema de radar Mirage 4 escanea 240 millas náuticas de cielo, aproximadamente la distancia de la ciudad de Nueva York a Washington, D.C. Puede rastrear 300 objetivos simultáneamente. Si eres un piloto estadounidense cruzando la línea de la muerte, el radar de control de fuego del Babar 373 se fija en ti antes de que siquiera puedas ver la costa iraní. Lanza el interceptor SEAD-4B, un misil que alcanza velocidades de Mach 6 y puede golpear objetivos a 100.000 pies. A esa altitud, el aire es demasiado delgado para que la mayoría de las aeronaves maniobren. No solo te están disparando, te están borrando del cielo. Debajo de este paraguas de largo alcance, Irán colocó en capas los sistemas Cordod 15 y Merced. Estos son los cazadores de nivel medio. Operan en bandas de frecuencia diferentes al Babar, lo que significa que si un sistema de guerra electrónica de EEUU interfiere una frecuencia, la otra permanece clara. Es como intentar tener una conversación en una habitación donde 20 radios diferentes están sonando a distintos volúmenes. Crea una saturación del espectro. Pero los verdaderos dientes del muro son los misiles de crucero antibuque. Irán talló agujeros de araña en las montañas Zagros, túneles reforzados con concreto con enormes puertas de explosión. Dentro de estos agujeros se encuentran los misiles Nor y Qatar. Estos son derivados iraníes del C-82 chino capaces de rozar el agua a Mach 0.9. Debido a que están ocultos dentro de montañas, las imágenes satelitales no pueden encontrarlos. Solo emergen cuando se da la orden de disparar. La puerta se abre, el riel se desliza hacia afuera y el misil desaparece en segundos.
Para Thrawn, este muro era irrompible. Creían que cualquier barco estadounidense que acudiera en ayuda del Pacific Sentinel navegaría hacia un corredor de fuego. Creían que si EE-UU enviaba submarinos, su red de submarinos clase Jono, pequeños fantasmas de 100 pies de largo, los encontraría usando matrices de sonar pasivo dispersas en el fondo marino. Esta era la trampa. Thrawn atacó el petrolero para obligar a la marina de EE-UU a mover sus piezas. Querían que EE-UU desplegara sus submarinos clase Virginia en las aguas poco profundas y ruidosas del Golfo, donde los submarinos Jono y los torpedos pesados Val Fodger estaban esperando. Era un plan brillante. Tenía un defecto. La marina de EE-UU no solo tenía mejores armas, tenían la llave maestra. El informe de Reuters mencionó que los primeros hallazgos identificaron las embarcaciones no tripuladas. Lo que el informe no mencionó fue cómo esos hallazgos se confirmaron tan rápidamente. Mientras Irán construía su muro, EE-UU estaba construyendo una alianza. Esta operación no comenzó con el lanzamiento de un misil. Comenzó con un susurro en una instalación segura en Gloucester, Inglaterra. El GCHQ del Reino Unido, un aliado de la OTAN con siglos de experiencia en el Medio Oriente, había logrado lo imposible. Trabajando con la Agencia de Seguridad Nacional de EE-UU, habían logrado interceptar los cables de fibra óptica que conectan el comando central del IRGCN en Bandar Abbas con las baterías individuales Bavar 373. Pero las señales digitales son solo la mitad de la historia. Para ganar, necesitas conocer el pulso humano. Necesitas saber cuándo el comandante va a presionar el botón. Esta inteligencia provino de una fuente improbable, Irak. En los años previos a 2026, un oficial de alto rango del Servicio Nacional de Inteligencia iraquí, con nombre en clave Sadik, se había cansado de la interferencia iraní en su país. Sadik proporcionó a la marina de EE-UU la lógica de salto de frecuencia de la red táctica iraní Zulfikar. Esta era la llave maestra. Piénsalo de esta manera. La red de defensa aérea iraní se comunica cambiando su estación de radio miles de veces por segundo para evitar ser interferida. Si no conoces el patrón, solo escuchas estática. Pero Sadik le dio a EE-UU la partitura. Con los británicos proporcionando la puerta trasera digital y los iraquíes proporcionando los mapas de frecuencia táctica, la marina de EE-UU no solo vio el muro, vieron cada cable, cada interruptor y cada punto débil en el circuito. EE-UU dejó que el Pacific Sentinel fuera atacado. Fue un movimiento frío y calculado. Necesitaban el desencadenante legal para un desmantelamiento a gran escala del IRGCN. A medida que el petróleo comenzaba a filtrarse en el Golfo, la marina de EE-UU no entró en pánico. No se apresuraron. Esperaron. Esperaron a que el IRGCN se comprometiera completamente con sus sistemas. Esperaron a que los operadores de radar iraníes pusieran sus sistemas en modo de combate. Porque en el momento en que enciendes un radar a máxima potencia, no solo estás buscando a un enemigo, estás gritando tu ubicación a todo el mundo. La trampa estaba preparada, pero no era para los estadounidenses. Antes de que el primer proyectil físico fuera siquiera cargado en un tubo de lanzamiento, la marina de EE-UU y sus aliados ejecutaron la fase 0. En la guerra moderna, esta es la fase de conformación. Es el momento en que mueves las piezas de ajedrez a posición sin que el oponente se dé cuenta de que el tablero ya ha sido volteado. A las 3:25 am, exactamente 13 minutos después de que la embarcación explosiva no tripulada golpeara al Pacific Sentinel, un ataque silencioso fue lanzado desde un edificio sin ventanas en Fort Meade, Maryland. El comando cibernético de EE-UU, utilizando la llave maestra proporcionada por Sadik en Irak y las intercepciones de fibra óptica gestionadas por el GCHQ británico, inició un protocolo conocido como Black Horizon. El objetivo no era destruir el sistema de defensa aérea iraní. La destrucción es ruidosa. La destrucción hace que un sistema de respaldo entre en funcionamiento. En cambio, la marina de EE-UU quería saturar los nervios. Los sistemas iraníes Bavar 373 y Cordot 15 dependen de un nodo centralizado de mando y control, ubicado en un búnker reforzado cerca de Bandar Abbas. Este nodo actúa como el cerebro. Toma los ojos del radar Mirage 4 y le dice a los músculos, las baterías de misiles, hacia dónde apuntar. Utilizando la lógica de salto de frecuencia proporcionada por la inteligencia iraquí, los operadores cibernéticos de la marina de EE-UU inyectaron un bucle fantasma en la red iraní. Para los operadores de radar iraníes, sus pantallas parecían perfectamente normales. Veían el tranquilo Golfo Pérsico, veían los transpondedores parpadeantes de los petroleros civiles, pero en realidad
Al software se le estaba indicando ignorar objetivos con un desplazamiento Doppler específico. El F-35C Lightning II ahora era invisible, no solo por su codificación física de sigilo, sino porque el software del enemigo había sido programado por un externo para mirar directamente a través de él. Simultáneamente, el GCHQ ejecutó una denegación de servicio quirúrgica sobre los enlaces satelitales cifrados del IRGCN. De repente, los submarinos iraníes, los fantasmas clase Yonok, esperando en el fondo marino, perdieron contacto con sus comandantes. En el mundo de la guerra submarina, un submarino que no puede escuchar a su comandante es un submarino que no existe. Estaban efectivamente paralizados, sentados en la oscuridad mientras la superficie sobre ellos comenzaba a hervir con actividad. Los nervios fueron cortados. Ahora era el momento de probar los músculos. A las 3:45 am, la primera respuesta física cruzó el horizonte, pero no fue una flota de bombarderos. Fue un enjambre de fantasmas lanzándose desde las alas de los FA-18E Super Hornets, operando desde el USS Abraham Lincoln. Decenas de ADM-160 MALD se lanzan hacia la costa iraní. Para entender por qué el ADM-16 MALD es el arma más importante en esta fase, tienes que entender la trampa económica. El ADM-16 MALD es un pequeño dron propulsado por chorro de aproximadamente 10 pies de largo, con un peso inferior a 300 cm. No lleva una ojiva. En cambio, lleva un sistema de aumento de firma. Este sistema permite al ADM-160ML imitar el retorno de radar de cualquier aeronave en el inventario estadounidense. Un solo dron de $120,000 puede engañar a un radar haciéndole creer que está viendo un enorme B-52 Stratofortress o un vuelo de 4 F-35. Los comandantes iraníes, ya frenéticos debido a sus comunicaciones defectuosas, vieron un ataque alfa masivo apareciendo en sus pantallas. Hicieron exactamente lo que dictaba su entrenamiento. Entraron en pánico. Asumieron que la llave maestra no había funcionado y que sus radares finalmente estaban viendo el ataque estadounidense. Desde los acantilados costeros, las puertas de los agujeros de araña se abrieron. Los operadores iraníes presionaron los botones. Decenas de misiles SIAD-3 y SIAD-4 rugieron hacia el cielo nocturno. Aquí está la ingeniería del desastre. El interceptor Ayad-4 es una pieza sofisticada de maquinaria. Cuesta aproximadamente 2 millones por unidad. Está diseñado para golpear un avión de alto rendimiento a Mach 6. Cuando el IRGCN disparó estos misiles contra el enjambre de ADM-160 MALD, estaban básicamente disparando balas de oro de 2 millones contra señuelos de plástico de $120,000. Cada CI-4 que detonaba en el cielo vacío representaba una enorme pérdida estratégica para Irán. Para las 4:05 am, el IRGCN había disparado más de 40 interceptores. Estaban agotando el cargador. En una sola hora, Irán había gastado casi 100 millones en activos de defensa aérea y había logrado exactamente 0 derribos. Pero el costo no era la verdadera trampa. La verdadera trampa era la física. En el ámbito militar lo llaman el dilema. Es una situación táctica donde cada posible elección que el enemigo hace conduce a su destrucción. Mientras los misiles Seyot-4 perseguían los señuelos ADM-160 MALD, los verdaderos cazadores finalmente se estaban acercando. 2 EA-18G Growlers, los aviones de guerra electrónica Premier de la Marina, estaban posicionados a 50 millas de la costa. Los Growlers llevaban el ALQ-49 Jammer de próxima generación. Esto no es solo un interferidor de radio, es un arma electrónica impulsada por AESA. Enfoca un haz de ruido electromagnético de alta energía directamente sobre los radares iraníes Mirage 4. La pantalla del operador de radar se vuelve blanca. Es como intentar ver a través del parabrisas de un automóvil, mientras alguien apunta un reflector de 1.000.000 de candelas directamente a tus ojos. Los operadores iraníes tenían 2 opciones: mantener el radar encendido e intentar atravesar la interferencia para encontrar un objetivo real, o apagar el radar para ocultarse de la interferencia y salvar el equipo. Aquí es donde la Marina de EEU introdujo el AGM-88G-AARG. El AGM-88G-MER es el arma más aterradora en el arsenal SEAD de la Marina. Viaja a velocidades superiores a Mach 2. Tiene un alcance de más de 120 millas náuticas, el doble que los modelos anteriores, pero su cerebro es lo que lo convierte en una pesadilla. El AGM-88G-ARGMER cuenta con un buscador multimodo. El buscador 1 es una cabeza de guiado pasivo por radar que detecta el haz del radar iraní y vuela directamente por su garganta. Si el operador permanece al aire, el AGM-88G-ARGM impacta el plato del radar en 90 segundos.
El Buscador 2 es un sistema de navegación inercial asistido por GPS. Si el operador iraní apaga el radar para ocultarse, el misil no se confunde. Recuerda exactamente dónde estaba el radar una fracción de segundo antes y continúa su vuelo a Mach 2 hacia esas coordenadas. El Buscador 3 es un radar activo de onda milimétrica. Cuando el misil alcanza la última milla de su vuelo, enciende su propio radar interno. Busca la forma física del camión de radar o del arreglo de antena. Enciéndelo y mueres por el seguidor del haz. Apágalo y mueres por el misil que recuerda. No hay respuesta correcta. A las 4:12 am se dio la orden. 8 misiles AGM-88 fueron lanzados desde los FA-18 Super Hornets. El muro iraní comenzó a desmoronarse en una serie de explosiones incandescentes a lo largo de la costa. Los ojos del IRGCN estaban siendo arrancados uno por uno. Con los radares destruidos y los cargadores de interceptores agotados, la puerta quedó oficialmente abierta. Pero la Marina de EEU aún no envió a los pilotos. Enviaron el martillo desde debajo de las olas. 40 minutos antes, justo cuando las embarcaciones explosivas no tripuladas estaban siendo identificadas, el USS West Virginia, un submarino de misiles guiados clase Ohio, había recibido sus órdenes de ejecución. La clase Ohio SSCGN es un monstruo de ingeniería naval. Lleva 154 celdas de lanzamiento vertical. Cada una de ellas estaba cargada con un misil de crucero Tomahawk Block 5. El Tomahawk Block 5 es la cúspide de la regla de la respiración de la ballena. Es un cilindro de destrucción de 20 pies de largo y 3000 lb que vuela a 550 mph. No vuela alto en el cielo donde puede ser visto. Se adhiere al terreno, volando a solo 100 pies sobre las olas, serpenteando a través de valles y alrededor de montañas. La Marina de EEU lanzó una ola de saturación de 80 misiles Tomahawk Block 5. Piensa en la matemática de esa secuencia. El Tomahawk Block 5 es subsónico, es lento. Toma 40 minutos cruzar el Golfo. Por eso fue lanzado primero, mucho antes de que los Growlers siquiera encendieran sus interferidores. Toda la secuencia táctica, el ataque cibernético, los señuelos AM-160 Malde, los ataques AGM-88 GAARGM. Estaba cronometrada para concluir exactamente en el segundo en que el enjambre de Tomahawk Block 5 alcanzara la costa iraní. Los objetivos del Tomahawk Block 5 eran los agujeros de araña. La inteligencia iraquí de Sadik había proporcionado las coordenadas GPS precisas de los conductos de ventilación de los búnkeres de misiles subterráneos. El Tomahawk Block 5 no solo golpea un edificio. Utiliza correlación de área mediante coincidencia de escena digital. Ve el objetivo con una cámara y lo compara con un modelo 3D en su memoria. A las 4:30 am, 80 misiles Tomahawk Block 5 impactaron simultáneamente en 12 bases costeras iraníes. Los agujeros de araña se convirtieron en tumbas. Los misiles antibuque Nor y Kedar, que se suponía debían saturar a la Marina de EEU, fueron aplastados bajo miles de toneladas de roca montañosa antes de que siquiera pudieran ser abastecidos. Los hangares de lanchas rápidas iraníes en Bandar Abbas, el mismo lugar de donde se originaron las embarcaciones explosivas no tripuladas, fueron borrados. Un solo Tomahawk Block 5 lleva una ojiva de alto explosivo de Kimil Delirev. Cuando 80 de ellos llegan al mismo tiempo, no es una batalla. Es una demolición a escala industrial. A medida que el humo de estos ataques de Tomahawk Block 5 se disipaba, el ala aérea del portaaviones del USS Abraham Lincoln se movió para proporcionar el remate quirúrgico. Los F-35C Lightning II y los FA-18E ya no estaban preocupados por las defensas aéreas. Ahora estaban en un entorno permisivo. Comenzaron a lanzar dos tipos de precisión. Primero, el tipo pesado, la GBU-31 JAM. Esta es una bomba tonta de 2000 Lv convertida en una bomba inteligente mediante un kit de cola GPS. La GBU-31 JAM se utilizó para atacar los muelles submarinos reforzados del IRGCN. Los submarinos clase Llano que no habían sido destruidos por los ataques de Tomahawk Block 5 ahora estaban atrapados. La GBU-31 JAM atraviesa 10 pies de concreto reforzado como un puño atravesando panel de yeso. Segundo, el tipo quirúrgico. La GBU-39 SDB. Esta es una bomba planeadora de 250 lb con un alcance de 40 millas náuticas. Es pequeña, pero es increíblemente precisa. La GBU-39 SDB se utilizó para eliminar camiones de radar móviles individuales y remolques de comunicación que habían sobrevivido a las oleadas iniciales. Para las 5:00 am, menos de 2 horas después del ataque a EEU, el IRGCN, como fuerza militar funcional, había dejado de existir.
Mientras los incendios seguían ardiendo a lo largo de las baterías de radar costeras, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní intentó ejecutar la segunda mitad más letal de su plan. Creían que mientras la Marina de EU estaba ocupada con la guerra de señuelos en el aire, podían ganar la guerra bajo las olas. El informe de Reuters del 13 de marzo de 2026 señaló que las embarcaciones explosivas no tripuladas eran solo los hallazgos iniciales. Lo que el informe implica y lo que la realidad táctica confirmó es que estas embarcaciones eran el cebo. El objetivo final de Tran era hundir un submarino de la Marina de EEUO, específicamente un SSGN clase Ohio o un submarino de ataque rápido clase Virginia. Para lograr esto, Irán utilizó la ventaja de aguas poco profundas. El Golfo Pérsico tiene una profundidad promedio de solo 160 pies. Para un enorme submarino nuclear estadounidense, esto es como intentar esconder un autobús escolar en una piscina. Irán desplegó sus submarinos clase Yono. Estos son fantasmas diésel eléctricos de 100 pies de largo que pueden permanecer en silencio en el fondo marino durante días, utilizando nada más que sonar pasivo para escuchar el zumbido de un reactor estadounidense. Los submarinos clase Yonok estaban armados con el torpedo pesado Balaure. Este es un torpedo iraní de 21 pulgadas diseñado específicamente para el entorno congestionado y ruidoso del Golfo. La lógica de Tran era simple. El ataque al Pacific Sentinel obligaría a EEU a enviar submarinos al área para vigilancia encubierta. Pero la trampa submarina de Irán falló antes de que el primer torpedo pudiera siquiera ser armado. Falló debido a la inteligencia de terceros que Tan nunca vio venir. Mientras la Marina de EEUU proporcionaba la fuerza, el GCHQ del Reino Unido proporcionaba la mano invisible. Como aliado de la OTAN, con profundos lazos históricos con la región, los británicos habían pasado años mapeando la huella electrónica de cada embarcación explosiva no tripulada en el inventario del IRGCN. Cada componente digital en esas embarcaciones, desde el receptor GPS hasta el enlace de control remoto, tiene una firma electromagnética única. El GCHQ había interceptado con éxito el código fuente del enlace de mando de los USV iraníes. Esto significaba que en el momento en que las embarcaciones explosivas no tripuladas salían de sus muelles ocultos en Bandar Abbas, los británicos las estaban rastreando vía satélite. No solo sabían dónde estaban las embarcaciones, sabían desde qué muelle submarino fueron lanzadas. Esta inteligencia se introdujo directamente en el sistema integrado de vigilancia submarina de la Marina de EEUU. En lugar de enviar los submarinos clase Virginia a la trampa, la Marina de EEUU permaneció en las aguas profundas del Golfo de Omán y lanzó aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidon. El P-8 Poseidon es un Boeing 737 modificado lleno de más potencia de cálculo que una granja de servidores de Silicon Valley. Desplegó una cortina de sonobuoys a lo largo de la entrada al estrecho de Hormuz. Estos sonobuoys detectaron el pequeño sonido agudo de los submarinos clase Yonok mientras intentaban moverse a posición. La trampa había sido invertida. Los cazadores se habían convertido en la presa. El elemento más sorprendente de la respuesta no fue lo que ocurrió en el mar, sino lo que ocurrió en tierra. El petrolero de propiedad estadounidense fue atacado cerca de Irak. Según los hallazgos de Reuters, esto fue un error estratégico por parte de Irán. Asumieron que el gobierno iraquí permanecería neutral, o al menos miraría hacia otro lado. Estaban equivocados. El Servicio Nacional de Inteligencia iraquí, dirigido por el oficial con nombre en clave Sadik, había pasado meses rastreando a los asesores iraníes que coordinaban los ataques de embarcaciones explosivas no tripuladas. Sadik no solo dio coordenadas a EEUU, organizó un contraataque coordinado entre las fuerzas regulares iraquíes y las operaciones especiales estadounidenses. A las 5:15 am, mientras la costa iraní aún se tambaleaba por los ataques de Tomahawk Block 5, las unidades de artillería iraquíes se posicionaron a lo largo de la frontera. Estaban utilizando el M142 HIMAR, proporcionado por Estados Unidos. Los iraquíes lanzaron una oleada de cohetes GMLRS. Estos son francotiradores guiados por GPS de 70 mm. El GMLRS no apuntó a áreas civiles, apuntó a las torres de retransmisión móviles que el IRGCN utilizaba para controlar las embarcaciones explosivas no tripuladas. La ingeniería de este movimiento fue elegante. Al usar cohetes GMLRS para destruir las torres de retransmisión, los iraquíes cegaron efectivamente a los operadores de drones sentados en búnkeres a kilómetros de distancia. De repente, cualquier embarcación explosiva no tripulada restante en el agua comenzó a girar sin rumbo. Eran zombies, desconectados de sus operadores.
El régimen iraní ahora estaba luchando una guerra en dos frentes. Al sur, la marina de UU estaba vaporizando su flota. Al oeste, sus aliados en Irak estaban cortando sus líneas de comunicación. Thran estaba en un estrangulamiento estratégico. Para las 5:45 am, el IRGCN se dio cuenta de que habían perdido la guerra de sistemas. Sus radares habían desaparecido. Sus agujeros de araña habían sido aplastados por los ataques de Tomahawk Block 5 y sus submarinos estaban siendo cazados por torpedos Mark 54 lanzados desde el aire. En un acto final de desesperación, el ejército regular iraní, el Artesh, recibió la orden de lanzar un ataque de represalia estratégica. Movieron sus lanzadores móviles desde la seguridad de las montañas interiores hacia la costa. Lanzaron una andanada de misiles balísticos de corto alcance Fate 110. El Fate 110 es un misil balístico de combustible sólido de alta precisión. Viaja a Mach 4 y lleva una ojiva de 1100 lb. A diferencia de un misil de crucero, que se adhiere al suelo, el Fate 110 asciende a la atmósfera superior antes de descender en un ángulo casi vertical. El objetivo de Thran era alcanzar al USS Abraham Lincoln. Creían que si podían hacer siquiera un solo agujero en la cubierta de vuelo de un portaaviones estadounidense, podrían reclamar una victoria moral y forzar un alto el fuego. El sistema de combate Aegis de la Marina de EEUU está diseñado exactamente para este momento. En el puente del USS Perel, el arreglo de radar ASP-1D detectó las firmas térmicas de los lanzamientos de Fate 110 dentro de los 3 segundos de la ignición. La computadora del barco, el cerebro del sistema Aegis, comenzó a calcular la trayectoria balística. Determinó que 4 de los misiles estaban en curso directo hacia el portaaviones. El capitán del PBLE dio la orden: baterías liberen. Desde las celdas de lanzamiento vertical del PLE, un par de interceptores SM-6 rugieron hacia el cielo del amanecer. El SM-6 es el misil más versátil del mundo. Es un arma de triple amenaza. Puede golpear una aeronave, puede golpear un misil de crucero y puede interceptar un misil balístico como el Fate 110 en su fase terminal. La ingeniería del SM-6 es lo que hace irrelevante al Fate 110 iraní. El SM-6 cuenta con un buscador activo derivado del AIM 120 AM-AM. Esto significa que el misil no solo escucha la reflexión del radar de su nave madre, tiene sus propios ojos de radar internos. Caza la ojiva balística entrante. A las 6:02 am, a 15 millas sobre el Golfo Pérsico, los interceptores SM-6 se encontraron con los misiles Fate 110. No fue una explosión, fue una destrucción cinética. El SM-6 golpeó las ojivas iraníes con tanta fuerza que fueron vaporizadas instantáneamente. Para los marineros en la cubierta del portaaviones parecía como estrellas fugaces distantes apagándose. El ataque de represalia había durado menos de 4 minutos. Había costado a Irán millones de dólares y no logró nada más que el agotamiento total de sus existencias restantes de misiles de alta gama. Mientras la marina de EEUO dominaba los dominios marítimo y aéreo, el ingrediente secreto fue la coordinación con Irak. El informe de Reuters sobre el ataque de embarcaciones explosivas no tripuladas destacó que el incidente ocurrió cerca de Irak. Esta proximidad permitió un nivel de espionaje y sinergia táctica que Tan había subestimado completamente. El IRGCN había establecido una serie de remolques de retransmisión de mando en los pantanos a lo largo de la vía fluvial Shatt al-Arab. Estos remolques eran el cerebro del enjambre de embarcaciones explosivas no tripuladas. Permitían a los operadores en Bondarabas permanecer a cientos de millas de distancia mientras aún controlaban las embarcaciones en tiempo real. El Servicio Nacional de Inteligencia iraquí, utilizando la red SADIC, había identificado estos remolques semanas antes, pero EEUU no quiso usar un Tomahawk Block 5 para atacarlos. ¿Por qué? Porque un lanzamiento de Tomahawk desde un barco es una señal de escalada que todo el mundo ve. En su lugar, utilizaron el bisturí iraquí. El ejército iraquí desplegó el M142 HIMAR. A las 5:20 am lanzaron una andanada de cohetes GMLRS. Estos cohetes son los caballos de batalla de la artillería de precisión moderna. Un cohete GMLRS lleva una ojiva alternativa de 200 Zelular con 182.000 fragmentos de tungsteno preformados. La ingeniería del GMLRS está diseñada para negación de área y precisión puntual. Cuando los cohetes alcanzaron los sitios de retransmisión iraníes, no solo explotaron, destruyeron las delicadas antenas satelitales y torres de radio. Sin esos remolques de retransmisión, las embarcaciones explosivas no tripuladas restantes perdieron su enlace digital.
Por eso, según los primeros informes, muchas de las embarcaciones fueron encontradas a la deriva o girando inofensivamente después del ataque inicial. El enjambre de alta tecnología de Irán había sido lobotomizado por un cohete montado en camión lanzado desde el desierto iraquí. El informe de Reuters del 13 de marzo de 2026 comenzó con una historia sobre un ataque a un petrolero de propiedad estadounidense. Terminó con el borrado total de una marina regional. Las embarcaciones explosivas no tripuladas que golpearon al Pacific Sentinel fueron un éxito táctico para Irán durante exactamente 30 minutos. Pero ese éxito de 30 minutos desencadenó una respuesta de destrucción que redefinió el equilibrio de poder en el Medio Oriente. La marina de EEU realizó un reinicio sistémico. Eliminó la capacidad de Irán para ver, pensar y atacar mediante la coordinación de aliados de la OTAN como el GCHQ británico, el apoyo de espionaje de Irak y la abrumadora ingeniería del SM-6, el AGM-88, GAA, RGM y el Tomahawk Block 5. La marina de EEU demostró que el muro es un mito. El estrecho de Hormuz ahora es un corredor de vidrio. El IRGCN aún puede comprar más misiles, puede construir más baterías Noir y Qatar, pero nunca podrá recuperar los 40 años de sorpresa estratégica que desperdició en un solo petrolero. Para el mundo, fue una demostración de la ingeniería de la victoria. Para Thrawn, fue una lección que estudiarán durante los próximos 40 años, si es que tienen 40 años. Si este análisis cambió la forma en que ves la guerra moderna, no como una serie de explosiones, sino como una obra maestra de ingeniería y secuencia. No solo te mostramos las armas, te mostramos la lógica del viento. El Pacific Sentinel está a salvo. El muro imposible es escombros. La secuencia está completa. Para la marina de EEU. Fue solo otro martes. Despedido.